A continuación, Gente Guate, cultura, leyenda y tradición. Jesús TV presenta Tradiciones, historias, su gente, cultura, leyendas. Gente Guate, cultura, leyenda y tradición. Hoy iniciamos un programa completamente diferente de Gente Guate. Julio, a lo largo que vamos llegando a esta cuaresma, vamos analizando acerca de esa pasión de Jesús. Y hoy nos han dado el privilegio de estar frente a esta bellísima imagen, muy antigua por cierto, que representa a Jesús atado a la columna cuando ya está flagelado y cuando está sangrante. ¿Qué podríamos hablar acerca de eso? Roberto, para Gente Guate, este programa es muy importante. Es un programa de mucha meditación, pero no la meditación que comúnmente se nos da a través de un mensaje bíblico, sino que esa meditación que realmente estoy seguro que a usted que está del otro lado del televisor lo va a hacer meditar mucho, ya que el invitado que vamos a tener hoy nos va a platicar acerca de los detalles de la ciencia acerca de la pasión de Cristo, de ese sufrimiento que Él tuvo en la cruz, no solo con detalles bíblicos, sino que anatómicamente el sufrimiento que Jesucristo tuvo durante toda su pasión. Y es que el médico que vamos a tener es experto en esto y nos está hablando científicamente de ese sufrimiento que padeció Jesús en su cuerpo, pero también en su alma, porque hablamos pues mucho de que el Señor sudó sangre del pánico, del miedo que tenía. Pero tal vez no alargamos mucho porque queremos presentarles como una gran sorpresa a nuestro invitado especial, con el que vamos a tener pues la oportunidad de conocer más acerca de la sagrada pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, como bien lo mencionamos en la presentación de este programa, para Gente Guate este programa es muy importante, porque quiere llegar hasta sus sentimientos, hacia sus corazones, precisamente ahorita que estamos en Cuaresma, en tiempo de meditación, en ese tiempo de hacer memoria de qué es lo bueno y lo malo que estamos haciendo. No solo de recordar la pasión de Cristo por medio de nuestras imágenes de pasión o de devoción, sino que hoy para Gente Guate es importante transmitir para ustedes cuál fue el verdadero sufrimiento que tuvo Jesús de una manera más gráfica a través del invitado de honor que tenemos hoy. Hoy en Gente Guate tendremos dos invitados de honor: el nazareno que me acompaña aquí a mi izquierda y por supuesto a una eminencia que nos estará acompañando hoy, como lo es el doctor Estuardo Carrera Brolo. Él es un destacado médico cirujano y ginecólogo, reconocido internacionalmente por su defensa por la vida. Así es que, doctor, Julio, bienvenido a Gente Guate. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes y con toda la familia del canal Jesús TV. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Y como el tiempo pues es corto acá en televisión, pues vamos a iniciar. Pues hoy, queridos amigos, como les mencionaba, pues estamos acá en este programa precisamente porque queremos llegar hasta ustedes de una manera más gráfica y desde el punto de vista médico y científico, cómo fue el sufrimiento de Jesús durante toda su pasión. Claro. Así es que, doctor, como lo platicábamos fuera de cámaras, pues para hacer una línea cronológica en el tiempo y partiendo desde el Getsemaní, se habla que Jesús ahí sudó sangre.
Sí, para empezar tal vez antes de arrancar con esto, hacer una aclaración de que vamos a tratar de no hacer mucho morbo, sino que tratar de ver la parte médica de lo que vivió nuestro Señor Jesucristo en los días de la pasión. Y cabalmente empiezan después de esta última cena. Él está compartiendo en esa última cena y ahí se crea el sacerdocio, se crea la Santa Eucaristía y también ahí es la primera traición. Es donde ya él ya lo sabía ya hace mucho tiempo, pero esta es la primera traición de Judas. Sale y siempre buscan el monte, ¿verdad? Van al monte a hacer la oración y siempre con los escogidos, ¿verdad? Santiago, Pedro y Juan siempre lo acompañan y se le duermen 3 veces. Está en esa oración en el Getsemaní. Se imagina uno, según los escritores y los especialistas en la Biblia, se imaginan que Dios le está proyectando todo lo que viene y lo que está pasando, pero también está proyectando nuestros pecados. Está proyectando el tipo de pecado y el pecado de toda la humanidad, el suyo, el nuestro, el de todos nosotros. Y es tanto el dolor y tanto lo que le muestra que empieza a sudar sangre. Eso se llama hematohidrosis. En el New England, en una revista médica, hay un par de artículos en donde hablan de que es posible que una persona sude sangre, una persona humana, como usted dijo, Julio. Cuando hay un cuadro de mucho dolor, cuando una persona tiene mucho dolor puede sudar sangre. Los capilares, los últimos capilares de la piel, ya es tanto dolor que suda, pero también sangran. Y eso pasa con nuestro Señor, ¿sí? Para que eso pase con una persona, se calcula que pierde más o menos 200 centímetros cúbicos de sangre. Entonces ese es un desgaste, y ahí empieza un desgaste físico tremendo, ¿sí? Cuando tiene esos 200 centímetros cúbicos, estamos hablando, es un cuarto de litro casi lo que se está perdiendo. Entonces empieza a mermar su estado físico. Y encima de eso está en esa oración y se está dando cuenta, y eso no lo inventamos, está en las Sagradas Escrituras. Va 3 veces y las 3 veces se encuentra dormidos a sus seleccionados, a los 3 elegidos de los apóstoles, y encima de eso se da cuenta que lo están dejando solo, ¿sí? Y entonces hay que tomar en cuenta que el primer desgaste físico que tiene es la flagelación, la hematohidrosis. Después, y pues ya es traicionado por Judas, el beso y todo, y ya es capturado, ¿sí? Y luego de esto ya empieza el juicio de los judíos, porque uno dice, pero si los judíos lo capturaron, ¿por qué no lo terminaron de matar los judíos? ¿Sí? Pero los judíos no podían tener esa condena, que es la crucifixión y todo. Ellos querían acabar ese movimiento. A él lo ven como un maldito, lo ven como lo peor, y la idea de los judíos era acabar con ese movimiento. Entonces, por eso es que hacen su juicio en los judíos, pero también lo empiezan a llevar a las autoridades romanas. Y van de un lado a otro. No es unas distancias muy largas, pero calculan que en ese recorrido, ya en la noche, a medianoche, con golpes, nada que caminadito y llevado a cuestas, sino que con muchos golpes. Tanto así que en el Santo Sudario, la imagen del Santo Sudario de nuestro Señor tiene una fractura en el pómulo derecho. Eso quiere decir que hubo un golpe muy fuerte en uno de esos, en la parte de la noche. Entonces, al final de cuentas, todos lo sabemos, pues es juzgado. Y el juzgado, pues su veredicto es crucifixión, ¿sí? Doctor, ya partiendo justamente a la parte de la flagelación, sí, y tomando en cuenta todos estos traslados y todos los golpes que él recibe en la flagelación, pero ¿cuántos golpes es capaz el cuerpo humano de soportar? Y en el caso de Jesús, ¿qué tipo de herramientas usaron? Es el flagellum, lo podemos ver en las imágenes, es un látigo. Se piensa que no fue una sola persona, sino que un par de personas, y eran cinchos de cuero, y en la punta tenían dientes, tenían huesos o tenían bolas de metal. Cuando hablamos de esos huesos, esa es lo que tenía el flagellum. Cuando se pega el latigazo, como está en la película de La Pasión, se mete a la piel, ¿sí? Y cuando regresa con un segmento de piel. Es interesante en la película de La Pasión cuando hay
cuando es el testimonio de Jim Caviezel, que hace el papel de nuestro Señor, a él lo tienen cubierto con un metal en la espalda cuando están los latigazos, pero uno de esos latigazos pasa de largo y le pasa la piel de Jim Caviezel y dice que ha sido el dolor más desgarrador que ha tenido en su vida. Es una parte de un latigazo. Ahora, ¿cuántos latigazos? Eso dependía directamente proporcional a cuánto tiempo querían que viviera el reo. Porque la situación está que estamos amaneciendo a viernes y el viernes a las 6 de la tarde era la Pascua. Entonces ellos no querían que hubiera alguien crucificado. Y ahí me incluyo a los 2 ladrones. Entonces el azote era inversamente proporcional a lo que querían que durara. Entonces a menos tiempo en la cruz, más azotes. ¿Sí? Entonces ellos infligieron los azotes para que la crucifixión, la muerte de Jesús no fuera tan tardada, porque ahí podían pasar 2 o 3 días en la cruz, día y noche, porque la idea era ver que el castigo que infligía el reino romano, ¿verdad? Entonces fueron muchos latigazos. Si ven en las imágenes, no solo fue en la espalda, fue en glúteos, en piernas. Se cree que nuestro Señor estaba desnudo y era parte de la burla que tenía que hacerse, ¿verdad? Entonces la flagelación fue en una persona que no había dormido en toda la noche, que había sudado sangre, y la flagelación pues merma, sobre todo. ¿Cuántas veces? Pues muchos piensan que son más de 40, pero sí fueron una buena cantidad de azotes porque querían que viviera menos. Que viviera menos, sí. Ya en la cruz. Sí. Siguiendo con ese tormento, y ahora pasamos al tormento de la corona de espinas. Hay unos escritores, hay unos estudiantes en esto que dicen que los romanos, una vez al año, el rey romano le daba a sus soldados, a los especiales, a su seguridad, le daban una vez al año a una persona para que hicieran lo que quisieran con esa persona. Y esa vez le tocó a nuestro Señor. O sea, eso no está escrito, no está en las escrituras, pero creen muchos que nuestro Señor estuvo en las manos de esos soldados romanos. Y una de las cosas que le hicieron fue, en la burla y todo esto, la corona de espinas. Esa corona de espinas, mucho lo vemos en las iglesias y todo, lo vemos una coronita y como que no hubiera mayor cosa, pero yo estoy seguro que las personas que nos ven hoy, alguien ha tenido migraña. Sí. Una migraña es un vasito del cuero cabelludo de la piel donde se excita y da molestia, da dolor, es un dolor tremendo. Pero el hecho de poner esa corona no era solo ponérsela, sino que muchos piensan, y hay una imagen ahí que se puede alcanzar a ver, es casi como un casco, ¿sí? Entonces, pero son unas espinas que son bien típicas de esa región de la Tierra Santa. Son unas espinas que no son cualquier espina de un rosal, son espinas que calculan más o menos de 2 a 3 pulgadas cada una, y eso se entierra en el cuero cabelludo. Eso es sumamente doloroso. Hay unos nervios que eso pues era un dolor tremendo. Entonces tenemos a nuestro Señor que ha sudado sangre, que ha pasado una noche con tortura, tanto verbal como física. También tenemos a nuestro Señor con su llaga, con la flagelación, y encima de eso le ponen un manto para burlarse también del rey de los judíos, ¿verdad? Imagínense cuando uno se raspa y le ponen y después quitarlo y todo, eso genera también mucho dolor, y la burla. Entonces esa corona generó mucho dolor, ¿sí? Y ya después pues ya pasa a lo que es la crucifixión, a todo el... Antes de llegar a la crucifixión hay una parte bien importante, y es como lo vemos acá en la imagen del Nazareno, él tiene una cruz como tal, sí. Pero se habla que esto fue solo la parte... Solo el patíbulo, la parte horizontal. Pues por tradición se ve a nuestro Señor, en nuestras procesiones preciosas se ve a nuestro Señor, y en ninguna se ve el patíbulo, pero sí se cree que fue el patíbulo la parte horizontal, donde al final lo crucifican, pero ese patíbulo pesaba más de 1 quintal. Entonces ya con su estado físico mermado, y encima de eso llevar la cruz era más o menos una distancia al Calvario que calcula más o menos unas 6 cuadras. ¿sí? Sí, pues. Pero para arriba, pero también nada que
llevándolo cargado. Él llevaba el patíbulo y las 3 caídas, que son la tradición también, pero también hay una persona que lo obligan a llevar la cruz, y esa persona recibe tan bendición que hasta están nombrados los 2 hijos. Después, posteriormente, uno puede ver que nombran a los 2 hijos de esa persona que le ayudó a llevar ese patíbulo. Entonces, lleva al Calvario, arrastras, golpeado, latigado, y llega al momento de la crucifixión. Ya precisamente en la crucifixión, gráficamente nosotros vemos que los clavos, que eran grandísimos, los introducen en las palmas de las manos. Sí, pero también se habla médicamente que en realidad fue en las muñecas. Es que no hubiera aguantado. Nuestro Señor, con su estado físico, pues era el Hijo de Dios. Exacto. Nuestro Señor calcula más o menos una medida de 1,75, era una persona alta, estado físico. Ellos nada que tu taxi, tu tuk-tuk, ellos caminaban. Se fue el Señor a tal lado, iba caminando, no iba ni siquiera en burro. Y comía pescado. Entonces, y a puro pescado. El estado físico era muy bueno, ¿sí? Pero ese peso en la palma de la mano se hubiera desprendido, ¿sí? Entonces, cuando clavan a nuestro Señor, lo clavan de las muñecas, ¿sí? Entonces, ahí hay hay varios nervios, pero hay un nervio, el nervio cubital, que de hecho cuando hay una lesión, alguien se lesiona, un golpe que lesiona el nervio cubital, decimos, él tiene la mano de Cristo, ¿sí? Porque hace esto. Entonces, cuando miran la mano en la crucifixión, ustedes lo pueden ver en algunas imágenes, la mano la tiene en garra, la tiene así, es el mano del predicador, le dicen también, porque es la mano de nuestro Señor, pero es porque ha lesionado el nervio mediano y el nervio cubital también que lleva en la mano. Entonces, atraviesa la muñeca el clavo y también en las piernas. Se cree que está la pierna derecha sobre el pie derecho sobre el pie izquierdo, y ahí le atraviesan también un tercer clavo. En algunas ocasiones se ve la cruz y se ve como una base de una madera donde se apoya el crucificado. En nuestro Señor no. Nuestro Señor está sostenido sobre los pies, ¿sí? Y sobre las muñecas, ¿sí? Ahora, la cuestión está que para crucificarlo le quitan lo que hablábamos de esa manta que le ponen. Ya a las 9 de la mañana, ya con ese calorcito de Tierra Santa, el quitarlo en la lapidación y todo, venía pegado, arrastran, se había traído pedazos de piel y todo. Pero cuando lo crucifican, hay una imagen que conmociona mucho en la pasión, porque lo ponen boca abajo, ¿sí? Y cae sobre y ahí lo suben. Entonces, todo eso, San Juan Pablo II, cuando Mel Gibson le mostró la película, dijo, así fue. Solo eso dijo, así fue, ¿sí? Y la flagelación y todo el estado físico de nuestro Señor no es como en las iglesias, que a veces lo tenemos hasta, dice uno, qué bonita la imagen, ¿verdad? Pero lo que Él sufrió por nosotros es tremendo. Entonces, algo que hay que considerar y es muy importante es que, no nos lo estamos inventando, eso está en las Escrituras, en la palabra de Dios, es que lo crucifican a las 9 de la mañana y Él muere a las 3 de la tarde. No es que lo crucifican y al ratito pasa todo lo que pasa y muere. Él pasa 6 horas crucificado. Ahora, yo quisiera que las personas que nos ven, algunos de ustedes, hagan ese ejercicio. Bueno, no se va a clavar, pero me gustaría que hiciera ese ejercicio, porque nuestro Señor está clavado de las muñecas y de los pies. Nosotros respiramos más o menos de 15 a 20 veces por minuto. Él, en el estado que estaba respirando más seguido, porque tenía que llevar más oxígeno y sacar su CO2, su dióxido de carbono. Entonces, cada vez que él jalaba aire, que inspiraba, se jalaba de las muñecas y jalaba aire. Si nos acompaña con ese ejercicio, jale usted aire, pero cuando saca el aire, cuelga sobre las muñecas. Y eso pasó 6 horas así. Entonces ahí hiperventilaba, viendo la parte médica. Entonces ya ese transporte de oxígeno y metiendo oxígeno y sacando CO2 ya no se da como normalmente se da. Entonces empieza a tener cambios también en su conducta. Pero encima de eso nos deja las 7 últimas palabras. O sea, encima de eso está hablando con el que está a la par, ¿sí? Que salva al primero, es el primer santo que va directo para el buen ladrón, ¿va?
pero está hablando con él, estás en el paraíso, está hablando con la mamá, nos está dejando nuestra mamá, nos está dejando a Juan, le está dejando la iglesia, y encima de todo esto. Entonces, en esas 6 horas pasa algo más importante. Yo creo que lo más importante que tal vez le dolió a él es el abandono del Padre. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahí, Él se volvió maldito con nuestros pecados. Él se volvió pecado por nosotros. Entonces ahí se separa el Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Entonces Él como hombre, que fue hombre en su vida divina, lo más fuerte para Él fue el abandono de su Padre. ¿Sí? Porque se volvió pecado. Y nuestro Señor, nuestro Dios, no podía estar con Él en ese momento. ¿Sí? Entonces, pongámonos en el lugar de nuestro Dios Padre. Da a su Hijo único. Y lo da y lo entrega por nuestros pecados. Al final de cuentas, nuestros pecados fueron los que lo llevaron a esto. Una vez escuché a un sacerdote y en una homilía está predicando y nos da la espalda y mira a Jesús crucificado y dice, miren, cada vez que miro a este Jesús me da náusea, me da ganas de vomitar. Dije, este padre se volvió loco. ¿Qué está haciendo? Y se voltea y nos dice, ¿por qué? Dice, porque a pesar de que Él murió por nuestros pecados, su Hijo único lo dio por nuestros pecados, yo sigo pecando. Y cuando veo ese Cristo crucificado, lo sigo crucificando. Entonces, tenía razón el Padre. ¿Sí? Todo eso lo hizo por nosotros. Y se sintió abandonado de nuestro Padre, de su Padre, de esa Santísima Trinidad. Se rompió. Ya no era papá, ya no era hijo, ya no era Espíritu Santo, era solo Padre y Espíritu Santo. Y se rompió por nuestros pecados. Eso ha sido causa de mucho dolor. Ahora, hay otra causa de mucho dolor. Una pasión paralela que ocurre. Casi nadie lo menciona. Pero hay una pasión paralela. Alguien vive una pasión paralela a esto. Y es nuestra Virgen María. Callada la boca, se lo pronosticaron. Desde que fue presentada a nuestro Señor. Una daga te atravesará el corazón. Y viene todo lo que vivió, todo lo que hizo, siempre callada, se fue a Egipto, regresó, se le perdió a los 12 años, estuvo con él y en su vida pública de ahí, hasta después ya no lo podían ver porque decía, estos no son mis hermanos y todo lo que ven. Y es la que le arranca su primer milagro, en la boda de Caná. Pero le toca ver esto porque ella vio, y es interesante ver en la pasión, cómo ella va a limpiar la sangre de su hijo, ¿sí? Pero lo está viendo, cómo lo están lapidando, cómo lo están coronando, cómo se están burlando, cómo lo están escupeteando, cómo lo crucifican, ¿ya? Y es la que está a los pies de Jesús. Hay muchas personas, teólogos incluso, que hablan que la Virgen no estuvo ahí al pie. Por Dios santo, ¿cómo pueden pensar eso? Ella estuvo ahí, y el único que le echó ganas, el más joven, el querido, Juan. Y ahí le dan pues el mismo Jesús, con todo eso que pasó, le está diciendo a su mamá que ahí tiene su hijo, y a su hijo como representante nuestro, que ahí tienen a su madre. Entonces, eso que vivió Jesús, de sentirse abandonado por su padre, de ver a su mamá, porque cuando a uno le pasa algo, lo que menos quisiera es que lo viera su mamá o su papá a uno. Sí, correcto. Pero ver nuestro Señor, ver que su mamá, que lo creó ¿cuánto tiempo? Su mamá, ver lo que está sufriendo, eso es un dolor tremendo. Y lo que la Virgen vivió. Hay una imagen en la Pasión de Cristo, que cabal ahorita gráficamente la traje a mi mente, y es donde se ve que el niño Jesús está chiquito, se cae y sale corriendo, y cabal hay una transición ahí donde él va en una de las caídas y ella le dice, estoy aquí. Y ve el rostro del desgarrador. Entonces, ese sentimiento de la Virgen, esa pasión paralela, es tremendo. Y muchas personas incluso se burlan de la Virgen. Y es una riqueza que tenemos en nuestra iglesia porque nos la dejó nuestro Señor, ¿sí? Y es la riqueza que, lástima, otras religiones, otras sectas no la siguen, pues, porque es una de las cosas lindas que nos dejó nuestro Señor, la Virgen María. Doctor, ya casi vamos llegando al final del programa y hay algo bien importante. En las películas lo hemos visto, pero en la Pasión de Cristo lo hemos visto como más gráficamente. Al momento de que
introducen la lanza en el costado de Cristo, primero se habla de que fue en el lado derecho, que fue en el izquierdo, que salió sangre y agua, que pudiéramos hablar. Los romanos eran especialistas en esto. Eso no fue que ellos no lo inventaron, esto venía de siglos atrás, pero ellos lo perfeccionaron. Pero como era ya, tenía que bajarlo, ya iba a ser la hora para que ya estuvieran todos. A los ladrones les rompen el fémur. Ajá. Y al romper el fémur, baja y terminan muriendo asfixiados. A nuestro Señor las Escrituras lo decían. ¿Sí? Es que esto es lo maravilloso, que esto viene de siglos atrás. Ya viene, incluso hay un Salmo 21 donde habla de todo esto, donde está Isaías, y les dice que no va a tener ni un hueso roto. Y entonces se da cuenta cuando llega que está muerto. Entonces, para estar seguro, lado derecho, una espada, él sabía, como ese romano sabía dónde, lado derecho y atraviesa el corazón. Se ven las imágenes ahí de cómo llegó a atravesar el corazón. Y se dice, y eso es lo lindo de todo esto, que brota sangre y brota agua. Él tenía derrame pleural, tenía mucha inflamación en su corazón y todo. Entonces sale sangre y sale también agua. Y ahí viene, de ahí se origina la iglesia. Y es lo que vemos cuando el sacerdote levanta a nuestro Señor, levanta la sangre y todo, es esa sangre que deja, y el agua, que es la torrente de agua viva. Entonces, tiene un significado bíblico el hecho que haya brotado sangre y que haya brotado agua, y el mismo Romano dice, y en la película La Pasión se ve cuando cae sangre, pero también cae agua esto, y ahí es lo más lindo porque es lo que nos deja a nosotros. Y no podemos terminar ahí. Lo más lindo y lo más maravilloso, ahí el médico ahí no tiene cómo responder en esto, que ahí no se acaba, que a los 3 días es el Dios que vence a la muerte. Y eso es lo más importante de la Semana Santa. Eso debería ser lo más importante de la Semana Santa, el recordar que venció la muerte, y que no hay otro fundador de otras iglesias que haya vencido la muerte. Todos los demás tienen los restos de su fundador. Correcto. Nosotros no, porque es alguien que nuestro Señor venció a la muerte, y eso debe ser lo más reconfortante de todo esto. Y recalcar mucho en que fue por nuestros pecados. Y creo que esta cuaresma ya no más sale puerto, ya tal vez que sea una cuaresma, y qué bueno que ustedes se dedican a esto, que sea una cuaresma de reflexión, de oración, de penitencia, y un momento sobre todo de oración personal ante nuestro Señor y ante nuestra Virgen María. Doctor, muchísimas gracias. Por ahí ya nos acaban de hacer la señal. Entonces se pasa rápido el tiempo. Súper rápido. Este es un programa que yo lo quería tener desde hace muchísimo tiempo, porque he escuchado sus programas en una radio católica, y la verdad que la radio tiene esa magia, ¿verdad? De que le pinta uno de esos cuadros. Sí. Yo me lo imaginaba, y pues hoy en Gente Guate tuvimos la oportunidad. Muchas gracias, Julio. Y un abrazo y un saludo a todos en Gente Guate, y sigan adelante con la audiencia ahí de este programa que he hecho con tanto cariño. Los felicito, Julio. Gracias. Muchas gracias, doctor. Un último mensaje que le quiera dejar a nuestra audiencia cuaresmal. Sí, primero, gozarse como debe ser la cuaresma. Yo creo que nuestro Señor, y ya lo hablábamos, vino y dejó morir a su Hijo único por sus pecados, por mis pecados, y creo que vale la pena tomarse esa reflexión estos días de cuaresma, y sobre todo en la Semana Santa, esa reflexión de qué estamos celebrando, entre comillas, pero saber hacerlo con oración y ahí sí que con todo lo que nos manda nuestra iglesia. Doctor, nuevamente, muchísimas gracias. Un gusto. De verdad, muchas gracias. Buen día, Julio. Muy amable. Gracias. Y esperamos que para ustedes también el contenido de este programa pues haya sido de total bendición. Esperamos haberle tocado su corazón, y que a partir de este programa usted pueda meditar realmente cuando vea a esa imagen de devoción que usted va a llevar en hombros. Así es que, si Dios nos lo permite, seguiremos con más de Gente Guate dentro de 8 días, siempre por Jesús TV. Así es que hasta la próxima.